Los peces. Características de los peces. Los peces viven en la mayoría de los hábitats acuáticos de la Tierra. Algunos viven en completa oscuridad, en lo más profundo del océano. Otros viven en las aguas heladas de las regiones polares. Varían en tamaño desde tiburones ballena que pueden llegar a medir 18 m de largo hasta pequeños cíclidos del tamaño de la uña de un dedo humano. Las características de los peces proporcionaron la base estructural para el desarrollo de los animales terrestres durante el curso de la evolución. Unas características importantes de los peces son el desarrollo de mandíbulas y, en algunos peces, de pulmones. La mayoría de los peces tienen columna vertebral, mandíbula, aletas en pares, escamas, branquias, circulación sanguínea en un solo sentido y no son capaces de sintetizar ciertos aminoácidos. Mandíbulas. La mayoría de los peces tienen mandíbulas. El desarrollo de las mandíbulas permitió a los peces antiguos cazar un gama más amplia de animales, incluyendo peces de mayor tamaño y más activos. Los peces atrapan sus presas con sus dientes y rápidamente lo trituran usando los poderosos músculos de las mandíbulas. Las mandíbulas también sirven para morder en defensa contra los depredadores. Aletas en pares. Una aleta es una estructura en forma de paleta en un pez o en otro animal acuático y que sirve para el equilibrio, la navegación y la propulsión. Las aletas pélvicas y las aletas dorsales dan a los peces mayor estabilidad. La mayoría de los peces tiene aletas en pares. El tener aletas en pares reduce la probabilidad de que un pez se dé vuelta hacia los lados, además de que permiten mantener mejor dirección al nadar. Escamas. La mayoría de los peces tiene por lo menos una de 4 tipos diferentes de escamas. Una escama es una estructura pequeña, aplanada, con forma de placa, ubicada cerca de la superficie de la piel de la mayoría de los peces. Existen 4 tipos de escamas en los peces. Las branquias. Los peces obtienen el oxígeno cuando el agua que entra por su boca fluye a través de sus branquias donde el oxígeno del agua difunde hacia la sangre. Las branquias están compuestas de filamentos delgados cubiertos con laminillas sumamente plegadas llamadas lamelas. Las lamelas tienen muchos vasos sanguíneos que absorben el oxígeno del agua y elimina el dióxido de carbono. El flujo de sangre en la branquia va en sentido contrario del flujo del agua sobre la superficie de la branquia. Esta contracorriente es un mecanismo eficiente para la absorción de oxígeno del agua. Hasta un 85% del oxígeno disuelto en el agua es absorbido cuando el agua fluye sobre las branquias en una dirección y la sangre en otra. Algunos peces tienen un opérculo, una cubierta móvil que cubre las branquias y las protege. Además, ayuda a bombear el agua que entra por la boca y pasa sobre las branquias. Circulación. Los vertebrados tienen un sistema circulatorio cerrado en el cual el corazón bombea sangre a través de vasos sanguíneos. En la mayoría de los peces, la sangre pasa por el corazón siguiendo un circuito en un solo sentido. La sangre va del corazón hacia las branquias y luego por todo el cuerpo, llevando sangre oxigenada a los tejidos. La sangre luego regresa al corazón. De allí, la sangre es bombeada de vuelta a las branquias y luego hacia el cuerpo otra vez. Este sistema se llama sistema circulatorio de circuito simple. En la mayoría de los peces, el corazón consta de 2 cavidades principales, una aurícula y un ventrículo. La aurícula es la cavidad del corazón que recibe la sangre del cuerpo. De ahí, la sangre pasa al ventrículo, una cavidad del corazón que bombea la sangre del corazón a las branquias. Una vez que la sangre pasa sobre las branquias, viaja al resto del cuerpo. Alimentación y digestión. La mayoría de los peces traga su aliento entero, pasándolo por un tubo llamado esófago hacia el estómago, donde comienza la digestión. El alimento luego pasa al intestino donde ocurre la mayor parte de la digestión. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar añaden jugos digestivos que completan la digestión. Excreción. Los desechos celulares son filtrados de la sangre de los peces por órganos llamados riñones. La unidad funcional principal de un riñón es el nefrón. Un nefrón es una unidad filtrante en el riñón que ayuda a mantener el equilibrio de agua y sal en el cuerpo y a eliminar los desechos celulares de la sangre. Algunos de los desechos se excretan por las branquias. El encéfalo y los sentidos. El sistema nervioso de los peces consta de la médula espinal y un encéfalo. El cerebro participa en la coordinación de movimientos y en el control del equilibrio. Los peces tienen receptores del sentido del olfato que les permite detectar sustancias químicas en el agua. Los peces también tienen visión a color. El cerebro coordina la entrada de información de las demás partes del encéfalo.
Los órganos internos están bajo el control del bulbo raquídeo. El sistema de la línea lateral permite a los peces detectar movimientos en el agua, así como mantener el equilibrio y su posición normal. Reproducción. La mayoría de los peces se reproducen por fecundación externa. Los machos y las hembras liberan sus gametos en un mismo sitio en el agua, durante un proceso llamado desove. Los embriones en desarrollo se nutren de los alimentos almacenados en el vítelo. Algunas especies de peces tienen fecundación interna, así como desarrollo interno de la progenie. En este caso, los embriones en desarrollo obtienen sus nutrientes del cuerpo de la hembra. Los peces que se reproducen por fecundación externa pueden reproducir millones de huevos en una sola temporada. La mayoría de estos peces no protege o cuida sus huevos o crías. Como resultado, muchos huevos y peces jóvenes son presas de otros animales. Movimiento. Los peces están bien adaptados al nado en el agua. La mayoría de ellos tiene una figura aerodinámica y una mucosidad que lubrica la superficie de sus cuerpos y reduce la fricción entre el pez y el agua. Las aletas les permiten dirigirse y maniobrar de distintas maneras. La fuerza flotante del agua reduce el efecto de la gravedad en los peces. Además, en los peces sostienen una vejiga natatoria, que es un espacio lleno de gas, como un globo, que les permite controlar profundidad a la que nadan. Cuando los gases se difunden hacia afuera de la vejiga natatoria, el pez se hunde. Cuando los gases de la sangre difunden hacia el interior en la vejiga natatoria, el pez asciende en la columna de agua.